Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Salmo 16, versículo 11, nos va a ayudar a clarificar un poco más acerca de qué es el gozo. Hemos dicho que la felicidad son un sentimiento que puede ser momentáneo, que puede ser una emoción fuerte por una sorpresa grata que nosotros esperábamos, pero que rápidamente se disipa. Pero hemos dicho que el gozo es una condición, un estado espiritual del creyente que se puede mantener en el tiempo. Podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de la opresión que personas puedan ejercer sobre nosotros, a pesar de las cosas que tenemos o no tenemos, y a pesar de las preocupaciones, podemos tener gozo. Dice el Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hemos definido el gozo como la plena conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el gozo. Sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hemos dicho, hermanos, que aunque no sintamos a Dios, Él está ahí. El problema somos nosotros. El Señor siempre está ahí. Pero nosotros muchas veces contristamos al Espíritu Santo con nuestro pecado, con nuestra falta de confesión, con nuestra falta de devoción y de fe diaria al Señor. Él siempre está ahí. El gozo siempre está disponible para nosotros. Podemos estar postrados y tener gozo. Podemos estar pasando por gran tristeza y tener gozo. Podemos estar en un funeral y tener gozo. Porque no depende de cosas externas, depende de algo interno, de la plena conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. La felicidad depende de cosas externas y son solo momentos, pero el gozo puede ser permanente. Y la epístola a los Filipenses nos enseña cómo mantener el gozo y cómo impedir que estos 4 ladrones del gozo nos quiten el gozo, nos roben el gozo. El capítulo 1 trata acerca de las circunstancias que no controlamos, las circunstancias que llegan simplemente a nuestra vida y no sabemos qué hacer, nos pueden quitar el gozo. Pero Pablo nos va a enseñar que teniendo una mente enfocada en Cristo, podemos salir adelante de las circunstancias y mantener el gozo. Capítulo 2 nos enseña que otro ladrón del gozo son las personas. Personas pueden quitarnos el gozo. Muchas veces nosotros decimos, estaba teniendo un gran día, pero apareció tal persona. Las personas nos pueden robar el gozo.
Pero ¿cómo podemos salir adelante? Pablo nos enseña una segunda manera de pensar, una mente sujeta a Dios o una mente sumisa a Dios. Y tenemos por lo menos 3 ejemplos en el capítulo 2. El ejemplo de la persona de Cristo, el ejemplo de la persona misma de Pablo, pero también el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Hombres y mujeres de Dios que alientan nuestra vida, pero muchas veces tenemos la tendencia de relacionarnos y dejar que personas que nos roban el gozo llenen nuestras vidas. ¿Quién está influenciando nuestras vidas? Cuidado, personas nos pueden quitar el gozo. Tengamos una mente sujeta al Señor. Capítulo 3. Un tercer ladrón del gozo. ¿Cuáles son? Cosas. Las cosas que no tenemos y que quisiéramos tener. Las cosas nos pueden quitar el gozo. Y para enfrentar esto, Pablo nos enseña a tener una mente espiritual. Lo contrario a una mente espiritual es una mente carnal. Carnalidad es poner primero las cosas físicas y del cuerpo, en segundo lugar la mente y en último lugar las cosas espirituales. Pero el creyente tiene una mentalidad espiritual. Pone primero lo espiritual, segundo lo mental y tercero lo físico y lo material. En último lugar, capítulo 4 nos va a enseñar un cuarto ladrón del gozo, las preocupaciones. Las preocupaciones nos pueden robar el gozo y algo más. Nos pueden matar incluso. Porque la preocupación puede producir estrés, problemas cardíacos y la muerte misma. ¿Cómo no permitir que las preocupaciones nos roben el gozo y algo más? Una mente asegurada en Dios. Nuestra condición casi natural es la desconfianza. Les decía la semana pasada que si uno le sonríe a un niño, a un bebé, el bebé va a sonreír de vuelta. Trate de sonreírle a un adulto desconocido que nunca ha visto. No le va a devolver una sonrisa, le va a devolver una mirada de ¿qué querrá este? Porque somos desconfiados. Siempre vemos al otro como un enemigo, como alguien que me quiere hacer daño. Somos desconfiados. En psicología a esto se le llama neurótico. Hermanos, una mente asegurada en Dios. Así que hermanos, este viaje por la epístola a los Filipenses seguramente va a ser de gran bendición para nuestra vida porque nos enseña cómo tener gozo a pesar de las circunstancias, porque gozo es algo que depende de lo interno del corazón, no de las cosas externas. Así que una manera de pensar va a determinar mi forma de vida. Es así, hermanos. Y Pablo nos va a enseñar en esta epístola a tener una mente enfocada en Dios, una mente sujeta a Dios, una mente espiritual y una mente confiada en Dios. Eso es lo que trae a la vida el gozo. Capítulo 1 hemos visto hasta aquí en los primeros 2 versículos que la iglesia de Filipos existe por la soberana gracia de Dios. Dios soberanamente guió a Pablo en 2 ocasiones a que no entrara a cierta zona. En una tercera ocasión le permitió entrar a Filipos y se fundó allí por primera vez una iglesia en Asia. Hermanos, si nosotros estamos aquí es por la soberana gracia de Dios. Vimos que la iglesia de Dios tiene líderes puestos por Dios, obispos y diáconos, versículo 1. Cuando en una iglesia los líderes funcionan de acuerdo a sus dones, capacidades y roles dados por Dios, en la iglesia hay armonía, hay un trabajo hecho bien. En Hechos capítulo 6 leímos cómo cuando los apóstoles y los diáconos, cada uno hacía su labor y no había mezcla de roles, sino que los siervos, los líderes que están dedicados a la parte espiritual de la iglesia, se dedican a la parte espiritual de la iglesia. Y cuando los diáconos se dedican a la parte material de la iglesia, ¿cuál es su rol? ¿Cuál fue el resultado en Hechos capítulo 6? La palabra de Dios crecía, la iglesia se multiplicaba y la palabra aumentaba. Había gran bendición cuando en una iglesia hay orden, el orden establecido por Dios. Y en tercer lugar, vimos en esos 2 versículos que la gracia y la paz deben caracterizar el ambiente de la iglesia local. Para poder tener paz con Dios, primero necesitamos
la gracia. Luego vimos en los versículos 3 al 4 que la voluntad de Dios para incrementar el gozo en nuestras vidas es que debemos procurar en nuestras vidas la comunión del Evangelio. ¿Qué es la comunión del Evangelio? Todo lo contrario a una vida individualista. En la actualidad muchas iglesias son individualistas. Los hermanos llegan al culto, se paran, se sientan, escuchan y se van. No hay comunión, no hay preocupación mutua, no hay oración mutua, no hay llamados telefónicos, no hay amistad. En una iglesia bíblica hay lo que se llama la comunión del Evangelio. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso era lo que llenaba a Pablo de gozo. Una amistad que nació en algún momento en el pasado y que continúa hasta el día de hoy. Así es la vida cristiana. Qué triste es cuando en medio de los creyentes hay tantas amistades rotas, hay tantas amistades que se pierden, hay tan poca comunión personal entre los creyentes, sino que está lleno de desconfianza, rumores y cosas que no corresponden a creyentes. Pablo dice que la comunión del Evangelio es tener a los hermanos en la mente, tener a los hermanos en el corazón y tener a los hermanos en las oraciones. Esa es la comunión del Evangelio. Nos tenemos los unos a los otros en nuestra mente, pensamos en los hermanos durante la semana, les tenemos en el corazón y oramos los unos por los otros. Esa es la comunión del Evangelio y que produce una iglesia viva. En esta mañana entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ver cuál es el costo para el progreso del Evangelio. Y veremos en esta mañana, en primer lugar, versículos 12 al 14, que el sufrimiento de las cadenas trajeron progreso al Evangelio, las cadenas de Pablo. Versículos 15 al 19, el sufrimiento de Pablo en las críticas del ministerio trajeron progreso al Evangelio, versículos 15 al 19. Y finalmente, versículos 20 al 26, el sufrimiento en las crisis del ministerio trajeron progreso al Evangelio, versículos 20 al 26. Hermanos, en esta mañana veremos algo que no siempre se dice, que la vida cristiana es igual a sufrimiento. ¿Quién nos mintió diciéndonos que la vida cristiana es todo color de rosa? Mentira. La vida cristiana es por esencia una vida de dolor y de sufrimiento, puesto que si estamos unidos a Cristo, también estamos unidos a Él en su muerte y en sus padecimientos. ¿Quién nos mintió de que el Evangelio es una vida que no tiene dolor ni sufrimiento? Mentira. El Evangelio y la vida cristiana es por esencia compartir los sufrimientos de Cristo. Versículo 29 del capítulo 1. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, el dolor, el sufrimiento, las pruebas, la injusticia, las críticas y un sinfín de cosas más que vamos a vivir en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, con nuestra salud, son parte de la vida cristiana y son parte de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Es absolutamente falso el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud perfecta, el evangelio de la riqueza. Es falso. El evangelio es por esencia compartir todo lo que Jesús es, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y parte de compartir su vida es compartir su muerte y su resurrección. Muchos se quedan nomás con la resurrección y con la gloria, pero la muerte y su sufrimiento es parte también de nuestra vida, hermanos. La enfermedad, cuando nosotros nos preguntamos por qué pasa esto, hermanos, ¿no sabía? Parte de la vida cristiana es por esencia sufrir. Y los sufrimientos tienen un propósito, no son arbitrarios. Dios no hace nada arbitrariamente.
La soberanía de Dios no es arbitraria, la soberanía de Dios siempre tiene un propósito. Y en estos versículos vamos a ver que los sufrimientos de la vida cristiana tienen uno de los propósitos, es el progreso del Evangelio. Cuando usted va conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 9, va a encontrar que Pablo le es llamado antes Saulo. Ese es el nombre griego que tenemos en el Nuevo Testamento, Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Cuando Pablo habla de sus credenciales como judío, en Filipenses capítulo 3, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Posiblemente sus papás decidieron ponerle Saúl en honor al primer rey de Israel y ellos siendo también descendientes de Benjamín. Pero curiosamente, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, le cambia el nombre judío, el nombre hebreo Saúl, y se lo cambia a un nombre griego, Pablo, el equivalente en griego. Quien era un malvado perseguidor, fariseo, judío entre judíos, llamado Saúl en hebreo, ha sido transformada su vida y ahora ha sido llamado para ser un apóstol al mundo entero. Y el idioma mundial en ese momento era el griego. Y ahora Lucas le llama a Saúl Pablo, porque ahora es el apóstol al mundo entero, a los gentiles. Y le cambia de un nombre local a un nombre mundial, un nombre internacional. Y de repente le cambia el nombre y a partir del capítulo 9, 10 en adelante ya no se llama más Saulo, ahora se llama Pablo. El mismo nombre, pero esta vez su nombre como apóstol al mundo entero. Era un perseguidor, era un asesino, pero camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los cristianos, los hombres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Para un judío experto en el Antiguo Testamento, una luz hablando desde el cielo, ¿quién era? El Jehová de los ejércitos, el Jehová del Antiguo Testamento, el que habló con Moisés, el que le dio las tablas de la ley a Moisés, el que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco, el que fulminó a Usa, el que fulminó a los hijos de Aarón. Pero cuando la voz se identifica como Jesús, todo cambió en la mente y el corazón de Pablo. Se dio cuenta este judío experto en el Antiguo Testamento que era verdad, que Jesús era el Mesías y que Jesús era Dios mismo, encarnado. ¿Por qué le llama Señor? En el hebreo bíblico, la palabra Adonai era usada para decir Señor y referirse a Jehová, a Yahvé, nombre sagrado que no podía ser usado con ligereza, puesto que uno de los mandamientos era no usarás el nombre del Señor en vano. Y ellos, para protegerse de este juicio, en vez de decir Yahvé o Yahvé, el nombre sagrado de Dios, el nombre santísimo, preferían decir Adonai. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, usted va a encontrar continuamente el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el Señor, el Señor, el Señor. ¿Qué está diciendo? Kurios es la forma griega para decir Señor.
el equivalente a Adonai, el equivalente a Yahvé o Yahvé. Cuando usted lee el Señor Jesucristo, ¿qué se le está diciendo a Jesús? Se le está diciendo Jehová, se le está diciendo el Dios eterno. Cuando Pablo le dice Señor, le estaba preguntando, ¿eres tú Jehová? Jesús le responde, yo soy Jesús. Y Saulo una vez le responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció que Jesús era Dios, era el Mesías y era Jehová. Algo extraordinario ocurre en la mente y en el corazón de Pablo. Una conversión que no sabemos exactamente cuándo ocurre, pero Dios envía a un varón llamado Ananías, que no se nos dice si era pastor, si era diácono, si era obispo, si era líder de una gran iglesia. Un desconocido ordena al ministerio al más grande hombre de Dios después del Señor Jesucristo, demostrándonos que la obra de Dios, demostrándonos que el Evangelio es más grande que cualquier denominación, que cualquier iglesia y que cualquier título eclesiástico. Cuando Dios llama, es más que suficiente. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario vivir sin problemas, vivir próspero, con una gran cuenta de banco, con una salud perfecta, llegar a una gran edad, viejo, y morir en el sueño, sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, el costo del progreso del Evangelio y el costo de la vida cristiana es dolor, sufrir, padecer. Puesto que al unirnos a Cristo y ser un espíritu con Él, como Pablo enseña, no nos está diciendo ninguna mentira, nos está diciendo toda la verdad, que la vida cristiana va a tener mucho sufrimiento y dolor, y que es parte de ser un hijo de Dios, de ser parte de la familia de Dios. Por eso que es tan importante la comunión del Evangelio, por eso que es tan importante mantener el gozo, porque gozo es, Salmo 16, 11, ojalá lo memoricemos, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es algo interno, la felicidad es algo externo y que dura poquito, son como los fuegos artificiales. Mucha luz, mucha pirotecnia, pero se acaba y solamente queda una gran nube de humo, ¿cierto? Y se va. Cuando usted recibe un regalo, el regalo que esperaba en Navidad y lo abre, y ese se llama felicidad. Pero ya un mes después, 2 meses después, ahí está el regalo tirado, ¿cierto? Pasa mucho con los niños. Pero el gozo es algo interno. El gozo es conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y aunque no lo sintamos, Dios está ahí. El Señor siempre está ahí y el gozo lo podemos mantener. ¿Cuáles eran las circunstancias de Pablo? Volviendo a Filipenses capítulo 1. Preso, sufrió, fue azotado, fue encarcelado por la causa de Cristo. Hermanos, nosotros no hemos sufrido nada por el Evangelio quizás. Vivimos en una época diferente, en un país donde hay muchas libertades y no hay persecución prácticamente hacia los cristianos. Quizás de vez en cuando hay alguna burla, pero no es nada en comparación a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, a lo que el apóstol Pablo vivió y otros que a través de la historia de la iglesia han sido martirizados de la manera más terrible que usted se pueda imaginar. El costo para el progreso del Evangelio es sufrimiento, es padecer. Así que, hermanos amados, ¿hay sufrimientos en este momento en nuestra vida? Sufrimientos que no tienen que ver con nuestras propias culpas. Diferenciemos, por favor, entre estar sufriendo por nuestro propio pecado de los sufrimientos que vienen por vivir una vida genuina en Cristo. Si yo, por ejemplo, estoy preso en la cárcel por un pecado que cometí, por un delito que cometí contra la sociedad, no digamos estoy preso por la causa de Cristo.
Estoy preso porque cometí un crimen en contra de la ley de la sociedad en la que vivo. Pero si yo estoy viviendo, por ejemplo, una enfermedad, si yo estoy viviendo una crisis personal que tiene que ver con cuestiones externas a mí, y con todo tipo de pruebas que no dependen de nosotros, hermanos, en la gracia de Dios y por el amor de Dios, reconozcamos y digamos, Señor, estos son sufrimientos que tienen que ver con la vida de Cristo en mi vida. En el momento en que yo recibí a Cristo y me uní a Él y soy uno con Cristo, no solamente recibo su resurrección, recibo también los dolores y el sacrificio de su muerte. Así que, hermanos amados, los sufrimientos que tenemos en esta vida, en parte, son los sufrimientos de Cristo en nuestra vida. Espero que esto nos ayude a tener una nueva manera de pensar y de mirar las pruebas, las enfermedades, los dolores, las traiciones. Son parte de los sufrimientos de Cristo en nuestra vida. Cuando Pablo y Silas fueron azotados ahí en la cárcel y fueron finalmente liberados, otros más que también fueron golpeados y maltratados, dice que cantaban himnos dentro del lugar de cárcel. Y dice que cuando fueron liberados, dice que estaban regocijándose por haberse tenido dignos de sufrir por la causa del Evangelio. Así que, hermanos, en primer lugar, las cadenas de Pablo, los sufrimientos de las cadenas de Pablo, trajeron progreso al Evangelio. Versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, recuerde, ¿de qué trata el capítulo 1? Circunstancias. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermano, cuando estemos sufriendo, cuando estemos en dolor, pasando por grandes pruebas, recuerde, son parte de los sufrimientos de Cristo en nuestras vidas. Y el mundo, cuando vea cómo nosotros nos reponemos a esos dolores y a esos sufrimientos, y ellos puedan ver en nuestras vidas la alabanza a Dios, y ellos puedan ver en nuestras vidas que nosotros estamos contentos y gozosos de que son parte de los sacrificios y sufrimientos de Cristo, eso va a traer un verdadero avance al Evangelio. ¿Cuántas personas personas creyentes, yo he escuchado testimonios hace poco de una mujer que su hija fue asesinada brutalmente y ella, siendo cristiana, públicamente perdonando a los asesinos, orando por ellos? ¿Qué hizo esta mujer? Podría haberse quebrantado simplemente y haber mostrado gran odio y venganza y deseos de que estas personas murieran. Sin embargo, el amor de Dios en su vida dio un vuelco tal a la situación que muchas personas, por el testimonio que esta mujer tuvo de perdonar y de predicarle el Evangelio a estas personas, produjo la salvación de cientos de personas. Por el testimonio de esta persona, el Evangelio tuvo un gran avance. Hay muchos testimonios así, de personas creyentes que en vez de usar su desgracia, la muerte, la enfermedad, en vez de usarla como una forma para quejarse delante de Dios, para reclamar a Dios de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, la han usado para glorificar a Dios y para decir esto es parte de los sufrimientos de Cristo en mi vida, ha traído gran avance al Evangelio. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio es aquel lugar de cárcel donde están confinados muchas tropas romanas, soldados romanos. Y el testimonio de Pablo era tan grande, tan imponente, que los soldados escuchaban continuamente el Evangelio de Dios por medio de Pablo. Por esa razón incluso la epístola a los Efesios, Pablo, de tanto mirar al soldado romano y verle la armadura, Dios lo guió a escribir acerca de la armadura de Dios. De tanto mirar al soldado, y empezó a sacar cada parte y la empezó a relacionar con partes de la armadura espiritual que los creyentes necesitamos para vivir la vida cristiana.
todo el pretorio conoció y escuchó del Evangelio de Cristo. Hermanos, en nuestro alrededor, ¿saben que somos hijos de Dios? ¿Saben que somos creyentes? ¿Saben que cuando nosotros enfrentamos las pruebas, glorificamos a Dios en nuestras vidas? ¿Saben que nuestra enfermedad trae gloria a Dios y no queja en nuestra vida? Es una gran oportunidad, hermanos, para que el Evangelio avance. Los sufrimientos en nuestra vida son una oportunidad para que el Evangelio avance. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando usted y yo enfrentamos las pruebas glorificando a Dios y reconociendo que los dolores y sufrimientos son parte de la vida sufriente del Cristo en mi vida, otros creyentes van a ser animados, confortados y van a predicar el Evangelio con menos temor que antes. ¿Se fija qué es lo que pasa cuando las cadenas de Pablo trajeron gloria a Dios? El Evangelio progresó más. Él estaba encadenado, no podía moverse, pero el Evangelio corría. Porque no depende si nosotros podemos movernos o no. O si yo puedo ir a otros países a llevar el Evangelio. Si yo en medio de mis sufrimientos soy capaz de decir, esto es Cristo en mi vida, personas en el otro lado del mundo pueden escuchar eso y creer en Cristo como su Salvador. Pablo vivió hace casi 2000 años y hoy estamos siendo animados y confortados por su testimonio siendo preso en Roma. Así que, hermanos, en primer lugar, versículos 12 al 14, el sufrimiento de las cadenas de Pablo trajeron progreso al Evangelio. Y de la misma manera en nuestras vidas, quizás no estamos encadenados, pero tenemos otras cadenas, otros sufrimientos. Permitamos, por la gracia de Dios, que esos sufrimientos se proyecten hacia el mundo como una gloria de Dios. Y otras personas puedan ver que nosotros, en vez de quejarnos, mostramos confianza y fe en Dios, de que en todo lo que nos pase, Dios sea glorificado. Versículos 15 al 19, en segundo lugar, veremos que las críticas en medio del ministerio de Pablo también trajeron progreso al Evangelio. Los sufrimientos de Pablo en cuanto a críticas en el ministerio trajeron progreso al Evangelio. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo tenía clarísimo cuál era la predicación del Evangelio que él tenía que llevar. Una predicación del Evangelio de corazón, sin ningún tipo de mezcla, de error, de confusión, sino el solo Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Que Cristo vino a este mundo, enviado por Dios el Padre, para morir por los pecados de toda la humanidad, y todo aquel que crea en Cristo será salvo. Recibe la vida eterna, el perdón de sus pecados y la entrada al reino de los cielos. Todas las religiones del mundo se dividen solamente en dos y nada más que en dos. Las que predican el Evangelio solo por la gracia y el sacrificio de Cristo y las que lo predican por obras. No hay más. El sistema islámico, el sistema budista, el sistema de las diferentes sectas, incluso el sistema católico romano, son sistemas de salvación por obras. Usted se gana su salvación por medio de su esfuerzo personal y humano. Y eso es completamente falso a la luz de la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios me perdone. Yo no puedo hacer absolutamente nada para recibir la salvación y la entrada al cielo. Hay otro que lo hizo. El que hizo toda la obra se llama Jesús de Nazaret. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y yo lo único que tengo que hacer, según lo que dice la palabra de Dios, es ver al Cristo crucificado, ensangrentado, muerto por mí y mis pecados. Yo voy y deposito mi fe en Él y creo en Él que Él es el único que me puede perdonar y limpiar todos mis pecados. Le pido por medio de la fe la salvación y automáticamente usted recibe gratuitamente la salvación
eterna que es en Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio y ese es el evangelio que Pablo predicaba y ese es el evangelio que espero nosotros todos creemos. Pero algunos predicaban por envidia, por contienda y otros de buena voluntad. Hermanos, en medio de la iglesia y en medio del ministerio que nosotros queremos llevar adelante, van a haber problemas. Es triste, pero van a haber problemas, van a haber divisiones, van a haber conflictos, van a haber murmuraciones, chismes que llevan a tremendos conflictos, iglesias divididas, iglesias que se cierran. Yo he tenido la oportunidad de conocer lugares donde iglesias se han cerrado y se ha acabado el testimonio de Cristo en un lugar. He visto lugares donde misioneros han sido asesinados y se acabó el evangelio en aquel lugar. Hemos escuchado historias donde países totalmente cerrados al evangelio y a Dios han cerrado sus puertas al evangelio y no pueden haber iglesias y no pueden haber misioneros y no hay evangelio. Hermanos, van a haber problemas. Las puertas del evangelio en algunos lugares se van a cerrar. De alguna manera el Señor entra igual, pero van a haber problemas y problemas graves. En medio de estos problemas, Pablo dice que a pesar de todo, el evangelio de alguna manera se va a predicar. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. En otros lugares donde hay libertad, van a haber personas que predican evangelio, como dice aquí, no sinceramente, por contención, por envidia, por contienda, etcétera, etcétera. Pero otros sí lo van a hacer de buena voluntad y de manera bíblica. Y Pablo, hermanos, sufría por esta situación en medio de la iglesia. Y hermanos, es la misma situación en nuestro mundo actual. En muchos lugares se predica un evangelio totalmente ajeno a lo que dice la Escritura. Salvación por obras. No se puede, no hay salvación por obras. Nadie se va a salvar por obras. Pero quizás usted, como yo, sufrimos al ver eso por la televisión, por las radios, en libros que se publican. Un evangelio falso. Blasfemias en contra del nombre de Cristo. Hemos hablado ya acerca de cómo el mundo blasfema libremente el nombre de Cristo y parece no haber ningún castigo para estas personas. Usted recordará cómo a Jesús se le presenta como un payaso en la película y obra de teatro Godspell. Jesús es un payaso y toda la historia de los evangelios se presenta como una broma. La última tentación de Cristo, una película blasfema donde se presenta a Jesús como un pecador. Jesucristo Superestrella, una película antigua ya, pero sigue saliendo y todos los años se repite en teatro y en diferentes adaptaciones. Una blasfemia que presenta a un Jesús confundido como Judas. Y podemos seguir. El nombre de Cristo es presentado falso, el Evangelio es presentado de una manera burlesca, el Evangelio es tergiversado. En Gálatas capítulo 1, Pablo le dice a los hermanos en la iglesia en Galacia, estoy maravillado, estoy consternado de cómo han cambiado el evangelio verdadero por uno falso. No hay dos evangelios, hay uno solo. Lo que pasa es que se puede tergiversar, se puede cambiar. Y por eso es tan importante, hermanos, que en medio de este mundo en que vemos el evangelio tergiversado, o vemos que se presenta un Jesús falso, no perdamos el gozo. En vez de perder el gozo, presentemos con mayor fuerza el evangelio verdadero y la palabra de Dios pura, tal como aparece aquí en su Biblia. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Defensa del evangelio no significa ser creyentes con una actitud agresiva, con una actitud violenta. Personas que salen a hacer disturbios
o a insultar personas. Esa no es la manera. El Evangelio simplemente es igual que un león. Usted no tiene que domesticar al león, suelte al león. Aquel gran predicador que fue Charles Spurgeon en el siglo XIX, él decía, yo no necesito andar defendiendo a un león, el león se defiende solo. Libérelo nomás. Y eso es el Evangelio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es predicarlo, contarlo, explicarlo, compartirlo. Eso es defender el Evangelio. Predicarlo puro y simple, explicarlo a las personas, compartirlo cada vez que podemos y en medio de nuestras pruebas mostrar la gloria de Cristo y los sufrimientos de Cristo en nuestras vidas. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. De alguna manera, hermanos amados, el Evangelio siempre va a encontrar el camino para ser presentado, explicado y predicado. Aquellas personas que lo están haciendo por otros motivos, por motivos falsos, o que están presentando un evangelio falso, o que predican por otras intenciones. Hermanos, la mejor defensa es seguir predicando el verdadero evangelio, puro como lo encontramos en la Escritura. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo, en medio de las críticas y las crisis del ministerio, mantenía el gozo y el deseo de seguir predicando libremente el Evangelio. Él sabía que a pesar de estar preso, el Evangelio salía igual. Él sabía que a pesar de que él estaba preso, él podía escribir, y gracias a que él estaba preso escribiendo, nosotros tenemos esta carta hoy. Pero a pesar de eso, él también quería estar libre y quería seguir fuera predicando el Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos plena libertad hoy. ¿Usamos nuestra libertad para eso? ¿Cuánto anhelaría el apóstol Pablo vivir en un ambiente como el nuestro, donde prácticamente no hay persecución a los cristianos? Pablo vivía en un ambiente totalmente hostil y él deseaba estar libre para seguir predicando, a pesar de los riesgos que esto podía comportarle. Entre otras, la muerte misma. Segunda de Timoteo, posiblemente su última carta, él dice que está listo ya para ser sacrificado. Hemos visto hasta aquí entonces, hermanos, versículos 12 al 14, que el sufrimiento de las cadenas de Pablo trajeron progreso al Evangelio. Hemos visto que el sufrimiento de Pablo en las críticas, situaciones en que se encontraba el ministerio, a pesar de todo, también trajeron progreso al Evangelio. Y en último lugar, hermanos, en esta mañana, versículos 20 al 26, el sufrimiento en las crisis de Pablo trajeron progreso al Evangelio. ¿Qué estamos diciendo con todo esto hasta aquí, hermanos? Que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero que si sabemos llevarlo adelante con el gozo del Espíritu Santo, va a traer un gran resultado. ¿Sabe cuál es ese resultado? El progreso del Evangelio, que es a lo que hemos sido llamados. Hermanos amados, nuestra vida en este mundo es como una gota de agua en comparación al mar de la eternidad. No piense que su vida en este mundo es todo lo que hay. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Esta vida es cortísima, no es nada. Nacemos y morimos, pero la eternidad, esa sí que es la vida eterna. Esa vida sí que va a ser larga. Por lo tanto, ¿vale la pena vivir en este mundo y sufrir, estar dispuestos a sufrir por Dios? Si el Evangelio que recibimos y el cual creímos nos dio la salvación y nos salvó de una eternidad en el infierno, ¿no vale la pena, hermanos, dedicar también nuestras vidas a aquel que murió y nos salvó? ¿No vale la pena seguir esparciendo este evangelio bendito que nos dio la vida eterna? Yo creo que sí vale la pena. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 dice que nuestras vidas, la iglesia, costó la sangre de Cristo. Usted y yo costamos la sangre de Cristo. Y si fue un precio tan alto,
¿cómo eso no nos va a impulsar a vivir una vida por medio del cual compartimos este evangelio bendito a otros? Yo quiero que otros también se salven. Yo quiero que otros también conozcan el evangelio que yo conocí y que me salvó. ¿Cuál es la crisis del apóstol Pablo? Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el manifiesto de Pablo. Para mí vivir es Cristo. No es para mí es mi vida y un 20% es para las cosas de Dios. Yo lo que me sobra de tiempo se lo dedico al Señor. No. Pablo incluso dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida, completa, desde comer hasta las cosas más sencillas, hasta las cosas más profundas de nuestra vida. Todo debe ser hecho como si lo hiciéramos delante de Dios. Para Pablo, vivir era Cristo. Ese es el manifiesto de Pablo. La vida debe ser Cristo. Pero aquí viene su gran crisis que él sentía. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuál era el conflicto de Pablo? La crisis interna que Pablo tenía. Pablo sabía que su muerte era inminente. Supuestamente, de acuerdo a la historia, Pablo fue decapitado en Roma en la Vía Ostia. El apóstol Pedro fue crucificado al revés. Y así diferentes hombres de Dios fueron martirizados. Para Pablo, la muerte era algo totalmente inminente. Y él decía, no sé qué escoger. Quisiera morir ya, porque sé que voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y quizás usted y yo, cuando estamos en medio de pruebas que no podemos aparentemente superar, a veces sentimos, ojalá terminara todo y pudiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero Pablo decía, sí, quiero eso por una parte, pero por otro lado, quiero seguir en este mundo porque fui encomendado. Lo leímos ahí en Hechos 9. Pablo fue puesto para padecer por el nombre de Cristo, para llevar el evangelio a todos los gentiles, a reyes y a no reyes, a todo el mundo. Pablo quería estar con su Señor, pero por otro lado sabía que tenía que terminar la obra. Por eso que en 2 de Timoteo, al final, capítulo 4, él dice ya, versículo 6. Ya han pasado los años porque Pablo tuvo varios encarcelamientos y fue en algunos liberado. Pero este es su último encarcelamiento en 2 de Timoteo. Pablo ya es un hombre anciano y está por salir para ser decapitado en Roma. Y dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado. Literalmente estoy puesto para ser entregado en libación. Podría haber sido traducido también, yo estoy para ser derramado. Y eso es una típica escena del sacrificio del Antiguo Testamento en el cual se derramaba la sangre del sacrificio. Sacrificio que fue completamente cumplido por Cristo. Recuerda Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Con el derramamiento de su sangre. Cubre la sangre en el Antiguo Testamento el propiciatorio, que era el arca del pacto. Recuerda, el arca del pacto mandada por Dios a fabricar por Moisés. Dentro del arca del pacto que había la vara de Aarón, una porción del maná y por supuesto la presencia de Dios y las tablas de la ley. Cuando Dios mira el arca y ve los 10 mandamientos allí que están siendo violados continuamente por el pueblo y por el mundo, ¿qué hace Dios? Su ira explota y Él quiere, por supuesto, satisfacer su ira con su justicia. Pero como el arca está tapada con sangre, Dios mira los 10 mandamientos y están cubiertos por sangre. Y por eso es que
Dios podía perdonar a su pueblo Israel cada año, y cada año se celebraba la fiesta del Yom Kippur. Bueno, Pablo se está presentando así, como una ofrenda en sacrificio a Dios. El tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, hermanos amados, pasó un tiempo más. Aparentemente Dios le concedió un poco más de tiempo. El deseo de Pablo es estar con el Señor, y yo creo que es el deseo de todos nosotros estar con el Señor. Pero Pablo recibió la bendición de estar un tiempo más y poder compartir el Evangelio. Hermanos amados, ese era el gozo que Pablo sintió. Versículo 25 de Filipenses capítulo 1. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué gran bendición, ¿no? El apóstol Pablo, en medio de su crisis, por un lado quiero ir con el Señor, pero por otro lado quiero seguir sirviendo. El Señor le permitió estar un tiempo más en este mundo y compartir el Evangelio que le había sido encomendado. Pero no a través de una vida fácil, no a través de una vida sin percances, sin pruebas, sin dolores, sino a través de una vida llena de sufrimientos. Así que, hermanos amados, en esta mañana hemos visto que el costo para que el Evangelio progrese en este mundo es que tenemos que estar abiertos a que los sufrimientos del Cristo sufriente se hagan patentes en nuestra vida. Dice el versículo 29 que no se nos ha concedido solamente creer en Cristo para nuestra salvación, sino también participar de sus padecimientos y padecer por Él. En otro pasaje donde dice participar de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo no perder el gozo en medio de estas circunstancias? Una mente enfocada en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia. Si morimos es ganancia, porque esta vida, hermanos, es tan breve, es tan corta. La vida eterna, esa sí que va a ser una vida bastante larga. Y para esa vida es mejor, creo yo, invertir. Que nuestra inversión de vida, que nuestro tesoro no sea el de los tesoros de esta tierra, sino invertir para los tesoros que duran para la eternidad. ¿Y sabe cuál es uno de los tesoros más grandes? Que un alma se arrepienta y venga a Cristo. Ese es un tesoro eterno que nunca se va a perder. Nuestros tesoros terrenales todos se van a perder, van a quedar acá. Pero al cielo podemos llevar almas, podemos llevar personas, podemos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese es el mayor tesoro que podemos llevar para la eternidad y presentarnos delante del Señor en aquel día con una vida vivida para la gloria de Él. Muy bien, hermanos, entonces, para terminar, hemos visto en esta mañana que los sufrimientos de las cadenas de Pablo trajeron progreso al Evangelio. El sufrimiento en el ministerio trajo, a pesar de todo, progreso al Evangelio. Y a pesar de sus crisis personales, todo finalmente trajo progreso al Evangelio. Que sea el deseo nuestro, hermanos queridos, que nuestra vida sea un instrumento de progreso para el Evangelio. En medio de un mundo que quiere rebajar a Jesús, de un Jesús sufriente a un Jesús que no sufre, un Jesús diferente, como de clase media, que se parece a nosotros, que nos hace evitar cualquier extremo peligroso, un evangelio diferente, cómodo, que nos hace sentir bien a nosotros, sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de incomodidad. No, hermanos, cuidado, ese no es el evangelio. Porque si nosotros nos reunimos para adorar a ese Jesús, nos estamos adorando a nosotros mismos.
El Jesús de la Biblia es un Jesús sufriente. Es un Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida por el mundo entero para salvarlo. Ese es el Jesús que adoramos. La cruz, la locura de la predicación, ese es. Pablo dijo en otra ocasión que no quiero saber nada aparte de Cristo crucificado. Vamos a orar.